Amén. Entonces dice, que les dije Romanos, capítulo 1, vamos a leer versículo 14 al 17. Dice la palabra del Señor: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Aquí el apóstol Pablo hace mención de la carga, de la deuda de Israel que tiene con las personas. Dice, yo tengo una deuda. Mi deuda es predicar el Evangelio. Es mi deuda. Si algo le debo a la humanidad, si algo le debo a la gente, es compartirle esta salvación que el Señor me ha regalado. No puedo guardármela para mí, no puedo tenerla solo para mí. La tengo como una prenda guardada de parte de Dios para compartirla con la gente. O sea, mi intención de este mensaje que he recibido es poderlo llevar a quien yo pueda. Y miren la importancia de lo que dice Pablo. Dice el apóstol Pablo que el mensaje lo va a compartir con griegos y con no griegos. Es decir, con los gentiles, con la gente que no es del linaje de Abraham, pero con la gente que sí es del linaje de Abraham. Es decir, con judíos y con gentiles. A ellos les va a predicar. Pero miren la otra parte, dice, con sabios y no sabios. Es decir, con la gente muy preparada y con la gente que no es preparada. ¿Dónde podría Dios establecer una barrera cultural entre la gente, entre las personas, por clases sociales o por razas, que Dios dijera, ay, es que va a ser bien difícil predicarle a alguien que no sabe leer y escribir? ¿Cómo le vamos a predicar a alguien que no sabe leer y escribir si después no va a poder leer la Biblia? ¿Acaso hay un impedimento para predicarle a alguien que no sabe leer y escribir? No, y menos hoy en día, con la tecnología que existe hoy. Mire, cuando yo me convertí a Cristo, uno de mis proyectos de cristiano, cuando ya me convertí, uno de mis proyectos era grabar la Biblia en audio. Ese era uno de mis proyectos. Dije, yo tengo que leer la Biblia y tengo que grabarla en audio. Y ahí estaba yo con mi grabadora y mis cassettes, grabando de una grabadora prestada, que nos habían prestado para oír música. Y ahí yo grababa los audios, pero me equivocaba tanto al leer que dije, no puedo, yo no sirvo para esto. Y me costaba mucho trabajo y además no tenía la forma de hacerlo. Después lo intenté, cuando ya tuvimos computadora, lo intenté en la computadora, pero tampoco pude, se veía muy feo, muy viciado, el micrófono que tenía no era el adecuado, hasta que un hermano, un pastor, saca y publica, o más bien empieza a vender por la radio, la Biblia en audio. Dije, ya existe la Biblia en audio. Mi esposa y yo dijimos, no, tenemos que comprar la Biblia en audio. Compramos los CDs en audio. Entonces yo dije, ahora ya tengo los CDs, ahora lo que voy a hacer, hasta le dije al hermano, ¿puedo reproducirlos? ¿Puedo reproducirlos? Dice, hermano, pero ese es mi negocio. No, yo los quiero regalar. Conozco gente que no sabe leer ni escribir y le quiero regalar un CD. Y el hermano me dijo, bueno, si los va a regalar está bien, pero pues no me haga la competencia, ¿cómo se llama? Injusta, desleal. No me haga la competencia desleal si usted los vende, porque al rato me va a quitar el negocio. No, hermano, no los para vender. Entonces los primeros discos que reproduje de la Biblia, los regalé, como 2 o 3. Pero después ya no pude porque pues, era mucho trabajo, no tenía el tiempo. Y el hermano empezó a vender los audios. Lo que hice fue hacerle promoción al hermano para que le compraran los audios a él. Pero resulta que con el tiempo surge el Internet. Y al estar el Internet, cuando aparece el Internet, lo que empieza a subir los cristianos es la Biblia en audio. Recién acabo de oír a mi esposa, estaba oyendo la Biblia, y estaba oyendo la Biblia en audio dramatizada, es decir, actuada, pero en audio. Los hermanos que leen los pasajes bíblicos le echan feeling y son muchas voces, no es una voz monótona que está leyendo la Biblia, son varias voces, varios actores de doblaje o varios actores de voz que están grabando la Biblia y actúan, y entonces dice, ay, entonces estaba triste, el otro, ay, estaba triste, entonces actúan por medio de la voz. Y dije, ahora ya está como si fuera una radionovela, donde la gente puede ponerse a escuchar la Biblia y escuchar el mensaje del Evangelio a través de un audio grabado. Entonces, eso de decir que no se le puede predicar a alguien que no sabe leer y escribir porque no va a poder leer la Biblia, hoy menos que nunca tenemos un argumento para decir eso.
Hoy tenemos la posibilidad de compartir el Evangelio y dile a la gente, escúchalo en internet. Es que no tengo internet, bueno, te lo bajo y te lo pongo en una grabadorcita ahí para que lo puedas escuchar y puedas tener la posibilidad de escuchar el mensaje del Evangelio. Y dice el apóstol Pablo, tampoco es un impedimento o tengo esta deuda de predicar el Evangelio a los muy sabios. A mí me parece interesante que el apóstol Pablo, siempre un hombre preparado, considere que todavía haya más sabios que él. La verdad es que siempre habrá alguien más sabio que tú, siempre. Habrá alguien que sabe más, que conoce más, que ha leído más, que tiene más estudios, más preparación. Siempre habrá alguien. Entonces imagínense si fuera un impedimento poderle hablar a alguien que sabe más que nosotros. ¿Cuánta gente se perdería? ¿Cuánta gente no tendría la oportunidad de escuchar el mensaje del Evangelio simplemente porque nosotros creemos o nosotros pensamos que no podemos hablarle a alguien que sabe más que nosotros? Hermano, nunca menosprecies tu capacidad, porque el mensaje del Evangelio o el mensaje de la palabra de Dios no tiene nada que ver con tu conocimiento o con tu preparación, tiene que ver con el mensaje. Lo importante es el mensaje, no el mensajero. Ay, pastor, es que ¿cómo yo le voy a hablar a un médico? Cuando yo llegué a mi trabajo, todos mis compañeros, gran parte de mis compañeros son médicos. Dice, ¿cómo le voy a hablar a ellos? Así es que empecé por los administrativos. Dije a los administrativos que les puedo hablar, estamos de tú a tú, a ellos les puedo compartir el Evangelio. Y no me sentía yo con el ánimo de poderle predicar a alguien que tuviera más preparación que yo. Hasta que el Señor me dio este mensaje. El apóstol Pablo diciendo, no me hablar con los más sabios. Yo no sé si la última oportunidad tenga que ver con esa persona que es más preparada que yo, sea la última oportunidad que tengo para verle y hablarle del Evangelio. No lo sé. ¿Qué tal que sí es la última oportunidad? Y yo soy la última persona que ella puede conocer o que él puede conocer para escuchar el mensaje del Evangelio. Y por mi temor a predicarle, porque ¿cómo le voy a predicar a alguien tan sabio? Y luego alguien me llegó a decir, es que tú ¿cómo te vas a poner a hablarle a alguien que sabe? Si tú no sabes, ¿cómo le vas a decir a alguien que...? Entonces mi desafío fue decir, me preparo entonces, me voy a preparar. Y traté de entrar a la universidad, a la UNAM, ya casado, con hijos, siendo cristiano. Dije, voy a entrar a la UNAM. ¿Por qué quería la UNAM? Porque era gratuita, bueno, no son caras las colegiaturas, podía hacerlo en línea, entonces podía estudiar la licenciatura en la UNAM, porque era en línea, porque era de costo muy bajo, y dije, puedo estudiar así. Entonces, esa fue mi opción. Lamentablemente no logré entrar, lo intenté 1, 2, 3 veces, la cuarta vez ya desistí. Y dije, no, Señor, esto no es para mí, yo creo que no puedo, me rajé, renuncié y dije, bueno, creo que les voy a predicar a los que saben menos que yo. A los que saben más, no les voy a poder predicar. Y resulta que más adelantito, unos años más adelante, se da la posibilidad de estudiar la licenciatura y entro a la licenciatura en teología. Y cuando entro a la licenciatura en teología estaba súper emocionado. Dije, porque ahora sí le voy a predicar a la gente con conocimiento. Y alguien le dije, ¿tú qué sabes? Soy licenciado. A mí no me menosprecies, yo estudié la licenciatura. Y resulta que estudio la licenciatura y no me hizo diferente. No me hizo mejor predicador para los que tenían licenciatura. No. Digo, yo creo que me falta un plus y de repente se dio la oportunidad de estudiar la maestría y estudié la maestría. Y terminé la maestría. Y cuando terminé la maestría, digo, pues no noto una diferencia. La verdadera diferencia está en el mensaje y en poder entender que somos deudores de ese mensaje. Y que la gente tiene que saber, cuando dice deudores Pablo, no es que dice Pablo, debo el mensaje, o debo en Electra unos abonos, no. Cuando dice Pablo, dice, debo a la gente le debo dar el mensaje. Debo de dar, compartir lo que de gracia he recibido. Y no hay nadie a quien no le pueda predicar. Judíos, no judíos, gentiles, no gentiles, sabios, no sabios. Pero a todos les debo de predicar. La razón es sencilla, dice el apóstol Pablo en el versículo 16. Dice Pablo, la razón por la que predico este mensaje, dice Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Yo no voy a determinar si alguien cree o no. Yo no voy a decir a la persona, tú debes de creer, tú no debes de creer. Tú sí debes ser cristiano, tú no debes ser. Eso no lo califico yo. ¿Sí me explico?
Compartimos el mensaje del Evangelio, predicamos el mensaje del Evangelio, porque nosotros no determinamos quién se salva, quién no se salva. Nosotros solamente somos portadores de un mensaje, pero este mensaje es tan importante que dice Pablo, es poder de Dios. No son las noticias de la mañana, no son las noticias del mediodía, no es el chisme del vecindario, es poder de Dios. Poder que puede cambiar la vida de una persona, poder que puede transformar, traer un milagro, bendecir a las personas por medio de un mensaje que puede cambiar su vida. Ese es el mensaje que compartimos. Amén. Puede haber una barrera cultural, como dije al principio. Sí, puede haber la barrera de la cultura. Alguien que tiene muchos estudios, probablemente yo no tenga las palabras adecuadas para decirle o convencerlo en mis palabras de ese mensaje. Pero no lo voy a convencer yo. El que lo va a convencer es el Espíritu Santo. Él es el que trae convicción de justicia, pecado y juicio. Él es el que convence. Yo solamente digo el mensaje. Creo en Jesús. Creo que Jesús murió en la cruz. Creo que Jesús llevó en la cruz en su muerte todos mis pecados y que fue crucificado por mi causa o por mi culpa. Y creo que Él murió y que fue sepultado y resucitó al tercer día. Amén. Entonces ese es el mensaje del poder. Ese es el que cambia la vida. Eso es lo que me cambió a mí. Y eso es lo que tengo deuda para las demás personas. Compartir ese mensaje. Ahora, ¿me pueden creer? Sí. ¿Me pueden no creer? Sí, también es posible. Puede que se burlen de mí, claro, pero puede que caigan rendidos a los pies de Jesús porque tienen una necesidad. Amén. Ellos tienen una necesidad, no necesidad de mí, no necesidad de mi persona, no necesidad de que yo los apapache y consuele y les dé un abrazo de que, no te preocupes, todo va a estar bien. No, necesitan el mensaje que va a cambiar sus vidas, que va a quitar las cargas de sus hombros, esas cargas de pecado, esa aflicción de su alma, ese castigo constante en su corazón acerca de la culpa de lo que hicieron y de lo que cometieron delante de Dios. Ese es el mensaje transformador que compartimos, que es poder de Dios para cambiar sus vidas. Amén. Eso es lo que predicamos. Y dice Pablo, para su deudor, porque, dice el apóstol Pablo, lea conmigo, versículo 17, dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios es revelada por fe. ¿Cuál es la justicia de Dios? Tu pecado merece la muerte. Por tu pecado es la justicia de Dios, ¿o no? La justicia de Dios, la paga del pecado es muerte. Así es la justicia de Dios, así de simple y claro. Entonces, a través de la justicia de Dios, dice el apóstol Pablo, cuando se revela esta justicia y si la gente lo entiende, entonces por medio de la fe encuentra el perdón de Dios. Entonces eso es lo que predicamos. Ahora, ¿eso tiene barreras culturales? Sí. ¿Hay obstáculos para predicar a la gente? Sí, siempre los habrá. Hay una anécdota que yo recuerdo mucho siempre que pienso en las barreras que puede haber entre nosotros y las personas que conocen el Evangelio o que necesitan conocer el Evangelio. Siempre existe un problema, siempre hay una batalla, siempre hay un problema, siempre va a haber un obstáculo. Pero cuando yo recuerdo esta anécdota, es acerca de un predicador que llega a unas tribus en el Amazonas, escondidas ahí en el Amazonas, que eran caníbales, comían gente. Y este predicador llega a este lugar, saben que hay gente ahí, van a ir a predicar el Evangelio y lo primero que se encuentran es que son caníbales, que comen gente. Y que además hay otra tribu de caníbales al otro lado del río, con el que están en guerra y se comen entre ellos. Entonces, por supuesto, comen otros animales, pero también comen gente. O sea, de así como que, ¿qué es domingo de carne asada de gente? Entonces, se comen así entre ellos. Bueno, él llegó a predicarles ahí. Y cuando llega a predicarles, es difícil, ha aprendido más o menos el dialecto, pero pues tener riesgo de cualquier instante se lo pueden comer. Y él empieza a hablarles del Evangelio, y empiezan a hablarles del amor de Dios, y empiezan a hablarles de Dios que castiga el pecado, y ellos no entienden, ellos aborrecen a este Dios. Porque ahí para ellos el que hacía el más atrevido, el más violento, el más sanguinario, era el más valiente, era el más importante, era el que sobresalía de la tribu. Entonces, ¿cómo Dios castigaba al más valiente, al más sanguinario, al más violento? ¿Cómo Dios estaba en contra de eso si para ellos él era un héroe? Entonces dice, la tribu decía, no, ese Dios no nos gusta, ese Dios es malo, ese Dios no valora bien las cosas y no aprecia lo que nosotros somos. Ya había una barrera cultural. El mensaje no entraba con facilidad. El pensamiento de esta gente era contrario al mensaje del Evangelio.
Entonces el hermano pues ya se pone más nervioso porque ya lleva varios días ahí sin lograr convencerlos. En cualquier rato se les antoja carnita blanca y se los podían cenar. Y le empieza a preocupar al hermano. Y de repente pues ya están preocupados, no saben qué hacer. Y empieza la guerra con la otra tribu. Y de repente se da cuenta que la otra tribu no quiere estar en guerra. Yo creo que se sentían menguados, tenían menos guerreros, podían perder la batalla. Así es que el jefe de la tribu envía a su hijo más pequeñito y se lo envía a la otra tribu como una ofrenda de paz. Le dice, aquí les va a mi hijo, tengamos paz, no tengamos guerra, tenga mi hijo. Y el otro jefe de la tribu tomaba a ese hijo y lo adoptaba como suyo. Y eso establecía la paz durante algún tiempo. Mientras ese hijo estuviera vivo, ese hijo procuraba la paz entre las dos tribus. Así es que el rey de este lado procuraba cuidar a ese hijo para que creciera sano y fuerte y formara parte de su tribu y estuvieran en paz con los enemigos. ¿Sí me explico? Ok, eso es lo que vio el pastor, el predicador, y cuando lo vio dice, esto es lo que va a romper la barrera cultural. Y les empieza a hablar de que Dios el Padre envió a su hijo para tener paz y no hubiera guerra con él. Y eso les sorprendió. Y entonces cuando oyeron ese mensaje dijeron, wow, ese Dios que podía castigarnos por ser asesinos, por comer carne, por comernos al vecino, ese Dios que nos va a castigar por eso, ahora nos perdona y envió a su hijo. Y entonces los de la tribu entendieron que este Dios realmente los amaba y tenía interés en ellos y el mensaje pudo ser predicado. Entonces, ¿cuál obstáculo habría para que tú pudieras compartir lo que es de en tu corazón? Lo que de gracia recibiste para poder dar de gracia a aquellos que necesitan que se les sea revelada la justicia de Dios para que por medio de la fe reciban la salvación. Eso es lo que está diciendo Pablo. No hay nada que me impida. No hay nada que me impida a poder acercarme a aquellos que están lejos de Dios para poder compartir el mensaje del Evangelio. Ahora, es cierto, existen barreras culturales, siempre las va a haber. Y siempre tendremos que enfrentar eso. Pero déjeme leerle algo más. Ahora vayan conmigo a Hechos capítulo 8, perdón. Hechos capítulo 8. Vamos a leer del versículo 26. Vamos a leer del 26 en adelante. No, vamos a leer del Hechos 34, perdón. Del 34 vamos a leer. Podríamos leer desde antes, pero vamos a brincarnos un poquito. Dice la palabra del Señor. Sí, vamos a leer desde el 26, perdón, para poder entender el contexto. Amén. Dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él le dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que se subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Versículo 34. Respondiendo el eunuco, dijo Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, ¿comenzando desde dónde? No se olvide de esto, ahorita le comento algo. Entonces Felipe, abriendo su boca, comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees que de todo tu corazón, bien puedes. Respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios.
Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Ahí nada más. Dice este pasaje, es uno de los pasajes muy, muy bonitos. Hay cosas interesantes que señalar. Primero, Felipe tuvo que caminar de un lugar de donde se encontraba hacia el camino por el que el Espíritu le mandó y tenía que atravesar el desierto. Es decir, el esfuerzo de Felipe, fue considerable. Felipe no se esperó ahí cruzado de brazos esperando a que le llegara la gente o esperando en la parada del autobús a que pasara el carruaje del eunuco y dice, sube. No, él tuvo que caminar y alcanzar el carruaje del eunuco, la caravana que llevaba el eunuco, alcanzarlo, y cuando lo alcanzó, poner atención de cuál era la necesidad del eunuco. Esto es importante, hermano, porque si es verdad que existen barreras culturales, y es verdad que existen barreras con las personas, barreras de tiempo, de distancia, a lo mejor tú llevas mucha prisa, a lo mejor la persona lleva mucha prisa, siempre va a haber una barrera que impida que tú le prediques del evangelio a alguien, siempre va a existir. No esperes que las cosas sean sencillas. Pero entonces la lección que nos deja este pasaje es que Felipe se tuvo que esforzar, tuvo que caminar, tuvo que dar testimonio. Y cuando estuvo cerca y pregunta, y entonces no es que se metió en la vida del eunuco, simplemente se vio lo que estaba sucediendo, el tema espiritual. A veces nos queremos meter a la vida personal, nos queremos meter a la vida económica, nos queremos meter a la vida matrimonial de la persona. No. El tema de nosotros es el espiritual. Y cuando tratamos el tema espiritual, se arregla todo lo demás. O se tiene que arreglar todo lo demás. Ahorita vamos a eso, porque decir, pastor, pero yo he predicado y la gente no cambia. Vamos a eso. Primero estamos hablando de lo que impediría que nosotros testificáramos, cómo serían las barreras culturales, o las barreras que pudieran impedir que nosotros demos testimonio a otros. El hombre, me encanta la definición que hace del eunuco. Primero dice que era etíope, es decir, tenía otra cultura, era de Etiopía, era una cultura distinta a los judíos, una tradición muy distinta a los judíos, una convicción distinta a los judíos. Recuerden, Etiopía está cerca de Egipto y hay mucha idolatría en aquella región. Sin embargo, este hombre tiene una curiosidad por las cosas espirituales de los israelitas. Algunos dicen que la reina Candace era simpatizante de Israel y tenía bendiciones para Israel. Incluso tenía interés en que la reina tenía interés en que Israel se sublevara contra los romanos, y era una forma de golpetear a los romanos y darle más poder a la reina Candace. Históricamente son muchas teorías, pero eso no nos importa. Como dije al principio, no son los temas que no nos corresponden, son lo espiritual lo que nos corresponde. Entonces, dice que este hombre era etíope, una cultura distinta, era siervo de la reina, era como de los principales servidores de la reina. Quiere decir que tenía que tener cierta preparación académica, cierta preparación cultural, y además hablaba idiomas. Si viajaba de un lugar a otro, él tendría que tener la capacidad de hablar idiomas al lugar al que fuera. Entonces era un hombre que hablaba idiomas, tenía preparación, tenía cultura, tenía nivel social, tenía un estrato social, pero además dice que era eunuco. Los eunucos eran operados desde muy jóvenes para estar al servicio de las reinas y no tener algún tipo de tentación que los hombres o el sexo masculino suelen tener con las mujeres. Eran operados para evitar que tuviera este tipo de debilidad, es la palabra que buscaba, de este tipo de debilidades que impidieran estar al servicio con integridad y con toda su fuerza al servicio de la reina. Así es que son varias características que en la persona del etíope, de este servidor de la reina, podían determinar su carácter y su conducta. Y este apóstol, apenas con una túnica, apenas con una alforja, en guaraches o calzado sencillo, porque no crea que los apóstoles andaban con ropa muy ostentosa, lo alcanza caminando a la velocidad del carruaje para ir escuchando lo que va diciendo el etíope, lo que va leyendo el etíope, y poder intervenir en esto. Mientras este hombre de alta cultura podría menospreciar a alguien de baja cultura, o de bajo nivel económico, o de bajo nivel social, por cómo se veía físicamente, la inquietud de su espíritu era tanta que el mismo etíope fue el que rompió la barrera. No fue que Felipe llegó y se subió al carruaje inmediatamente, o abordó la vida del hombre inmediatamente. No,
fue el etíope el que derriba la barrera porque hay una necesidad en él. Y escucha a alguien que sabe del tema. Dice, ¿este puede ayudarme? ¿Tú sabes algo? ¿Cómo voy a saber yo? Un hombre muy preparado, pero que no lo sabe todo. Hermano, la gente no lo sabe todo. Puede tener toda la preparación del mundo, puede tener todo el conocimiento del mundo, puede ser médico de ciencias nucleares, astrofísica, del mar, de redes y de todo el universo, pero no sabe las cosas que no sabe. Y esas cosas que no sabe, nosotros somos quienes portamos ese mensaje. Así es que se rompe la barrera y es el etíope el que le dice a Felipe, súbete. Entonces cuando se sube, Felipe se da cuenta de lo que está leyendo y el etíope le dice, ¿de esto de qué se trata? ¿Está hablando el profeta de él o está hablando de alguien más? Y entonces Felipe le dice, versículo 30, acudiendo Felipe lo oyó que leía el profeta Isaías. Esta inquietud, hermano, que tiene el eunuco de saber acerca de Isaías, de lo que está en el libro de Isaías, esta inquietud no la tuvo el eunuco por sí mismo. Es el Señor el que inquieta el corazón de este hombre para buscar un conocimiento que él no tiene. La gente siempre va a buscar. ¿Por qué cree que la gente recurre a la brujería? O recurre a la hechicería, o recurre a la magia blanca, o a la adivinación, o al zodiaco, o al horóscopo, a que le lean la mano. ¿Por qué cree que la gente recurre a eso? Porque no conoce todo. Porque hay cosas del mundo espiritual que desconocen, que no saben. Y como no saben cómo enfrentarlo, cómo resolverlo. Isaías era un hombre de espíritu, era un profeta. Era un hombre espiritual que hablaba de las cosas de Dios. Y este eunuco está interesado en algo que va más allá de su propio entendimiento, porque no lo comprende, pero lo está leyendo. Hay gente que está buscando a Dios, que está orando a Dios, que está pidiendo a Dios sin saber a quién le está pidiendo. No lo conoce. En su momento de desesperación, yo he escuchado a mucha gente que no cree en Dios, que de repente le digo, oye, necesitas buscar de Dios. Y le dice, pues no te creas, si oro. O si le pido a Dios, o si rezo en las mañanas, o hago esto, hago lo otro, o voy a misa, porque de alguna manera están tratando de encontrarse con el Dios verdadero que pueda cambiar su vida. Eres tú quien tiene ese mensaje. Tú eres el Felipe de sus vidas. Tú eres el Felipe que les va a dar la luz para que puedan encontrar la respuesta que necesitan. ¿Sí está conmigo? ¿Sí me sigue? Ahora, no se la vas a dar en economía. Es que para todos sus problemas económicos, yo no sé de economía, no sé nada. Pero sabes de Jesús. Es que su problema es un problema familiar, un problema de terrenos, un problema con los hermanos. Tú no eres abogado, legalista, civil. Tú no eres un abogado, pero eres cristiano y tienes el mensaje de Jesús. ¿Sí me explico? ¿Sí está conmigo? No vamos a cambiar su problema con sus hermanos. No le vamos a dar la solución. Miren, los cristianos se nos da mucho meter la cuchara donde no debemos. Se nos da mucho el intervenir en la vida de las personas, pero hacemos de lado a Dios y nos sentimos capaces de dar consejos de matrimonio, de hermanos, del testamento, de problemas legales, de problemas económicos, damos consejería de todo, menos de lo espiritual, que es en lo que sí estamos preparados. Eso es lo que Dios ha tocado en nuestro corazón. A menos que tengas una licenciatura en economía, o una licenciatura en psicología, o una licenciatura en terapia familiar, bueno, pues ahí sí entrarle por ese lado. Pero si no lo tienes, ¿por qué estaríamos abordando el tema desde un punto de vista humano, que es el tema que no dominamos? El tema que dominamos, el tema que está en nuestro corazón y que abunda en nuestro corazón, como leímos que dice Pablo a los romanos, es poder de Dios. El mensaje del Evangelio es poder de Dios. Y lo que va a ayudar a que a la persona se le ilumine la vida o le cambie la vida es el poder de Dios cambiando su vida. Amén. Ok. Vámonos pues a lo que sigue. Perdón, pero tengo que ir rápido porque quiero terminar esta enseñanza. Ahora, uno de los problemas que generalmente tenemos para poder testificar del Evangelio, poder dar un mensaje de paz y poder hablar del Señor a alguien que necesita, es pensar que quizás no nos corresponde a nosotros. Nosotros los cristianos somos los que generamos barreras de santidad. Es decir, no me voy a acercar a un pecador, porque es pecador, ¿qué tal que si se me brincan los pecados a mí? ¿O qué tal que si me brincan los chamucos a mí? No, al pecador en su lugar y hay que le predique a otro pecador. Pues, ¿cómo? Entonces nosotros generamos una barrera. El apóstol Pedro es un hombre que teme a Dios, que ama a Jesús y que ha entendido que el mensaje que está puesto en él es un mensaje que va a revolucionar el mundo. Su primera predicación en el libro de los Hechos, en el día de Pentecostés, su primera predicación alcanza a miles de personas.
a través de la enseñanza del Evangelio. Pero es interesante porque ese mensaje llega a judíos, gente judía que venía de otros lados, de otras partes, de otras naciones, pero que originalmente eran de raza judía. Quizás sus padres, sus abuelos migraron a otras tierras. Es como mexicanos que viajan a Estados Unidos y la siguiente generación ya son estadounidenses porque nacieron allá, pero sus papás son más mexicanos que el mole. Pero ya están allá, entonces ya son gringos, ya están del otro lado, ya viven como extranjeros y ya te hablan de Washington y todo eso, ¿no? Entonces, pero sus antepasados son mexicanos, entonces se identifica, se les nota lo mexicano por todo lado. Pero lo mismo en aquel entonces, en el día del Pentecostés, muchos judíos que vinieron a Jerusalén a celebrar el Pentecostés, era porque eran de descendencia judía. Eran judíos de descendencia, que estaban en otras naciones, que habían aprendido el idioma de aquellas naciones y que hablaban ese idioma. Por eso cuando el apóstol Pedro y todos los demás apóstoles, los otros apóstoles reciben el bautismo del Espíritu Santo, empiezan a hablar en otras lenguas. Y las lenguas que hablan no son solamente lenguas angelicales, también hablan lenguas de otras tierras. Empiezan a hablar de acuerdo a los idiomas de otras naciones. Tan es así que los que venían de otras naciones reconocieron la lengua y dijeron, ah caray, ese es el idioma de donde vengo, están hablando en mi idioma. Y el mensaje era el mensaje del Evangelio. No eran las noticias del día, no era el chisme de la semana, no era lo que pasó con fulano, con perengano, no era hablar mal de otra iglesia o de otra religión, estaban dando el mensaje del Evangelio. Y cuando los otros judíos oyeron el mensaje, se convirtieron. Tan es así que dijeron a Pedro, hermanos judíos, ¿qué haremos? ¿Qué tenemos que hacer nosotros para recibir este mensaje tan importante que nos están dando? Y Pedro les dice, arrepiéntanse y bautícense. Y entonces ellos se arrepintieron, se bautizaron, y fue un mensaje para miles de gentes que escucharon el mensaje del Evangelio. Ese Pedro el apóstol que dio este mensaje tan importante, donde se convierte en miles, este mismo Pedro entiende que el mensaje es importante y no tiene ningún problema en dar un mensaje a una multitud como esa que se juntó en Pentecostés o como la que se juntó posteriormente por el milagro del paralítico que sanaron Pedro y Juan. Y se convirtieron en otros miles, no tienen problema predicar porque le está predicando a los judíos. ¿Sabe uno de los errores más grandes que comete la iglesia cristiana? Los cristianos le predican a cristianos. Los cristianos van y le predican a los cristianos de otra iglesia. Yo soy de una iglesia y le predico al cristiano de otra iglesia. Y le dice al cristiano, ¿sabes qué? Esta iglesia está más bonita. Esta iglesia está muy padre, aquí sí se siente la presencia de Dios, aquí sí está Dios, aquí los dones, aquí sí te sacuden y te revuelven en el piso, aquí se siente la temblorina y le predicamos a cristianos. Es terrible que el cristiano le anda predicando a cristianos. Y no tenemos ningún problema para predicarle a otros cristianos, ¿verdad? Vamos y les decimos, no hermano, tú el Señor, ¿y cómo te habla a ti? No, pues acá el pastor da unas palabrotas y te cuenta unos chistes bien divertidos. Es decir, le hablamos con quien no tenemos problema de hablar. Quien entiende nuestro idioma, quien entiende nuestro lenguaje, quien entiende nuestra cultura. Es bien difícil hablarle a alguien que no entiende tu cultura. Es bien difícil llamar de cero a alguien y predicarle el mensaje del Evangelio y decirle, Cristo te ama, y a mí ¿por qué me va a amar? ¿Y quién es ese Cristo? Ni lo conozco. Pero tú le dices a un cristiano, mira hermano, Cristo te ama. Y sí, Cristo me ama, yo sé que me ama. Hermano, y aquí se siente la presencia. Ay, vamos, ahí donde está la presencia. Es bien fácil predicarle a otro cristiano. Y por eso hay una chapulinada de iglesias a iglesias, porque los cristianos somos los que estamos llamando cristianos de otras iglesias. Cuando hay un mundo de gente que no conoce del Evangelio, que necesita el mensaje de Jesús y que necesita serle predicado. Por eso el Espíritu Santo le habla a Pedro, bueno, Dios, el Señor le habla a Pedro a través del Espíritu Santo y le revela que le tiene que predicar a un centurión. Y Pedro dice, yo no he comido con ninguna. Yo no le hablo, yo no me junto con la chusma, Señor. Y él dice, no llames chusma, bueno, dice, no llames inmundo lo que yo ya santifiqué. No le digas pecador a quien yo quiero salvar. Y eso es el mensaje que le da el Señor a Pedro. Y Pedro tiene que ir a predicarle a un hombre, a un centurión, que dice, pero ¿qué hago aquí?
Es más, llega con el centurión y dice, ¿no sabes tú por qué vine? Dice, pero porque yo no sé qué hago aquí, yo no debería estar aquí contigo. Y el centurión dice, pues estuvimos orando. Dice, pues el Señor oyó tu oración y vio tus limosnas, vio tus ofrendas y las ha tomado en cuenta para darte el mensaje. Pues dime, predícame. Y dice el Señor, predícame de eso. Y dice, pues te predico. Y entonces Pedro, sin querer, queriendo, predica el Evangelio. Y toda la gente, la familia del centurión y todos los que el centurión había invitado, se convierten al Señor. Y después de que se convierten al Señor, reciben la llenura del Espíritu Santo. Y Pedro se queda con el ojo cuadrado y dice, ¿qué? ¿También los gentiles reciben al Espíritu Santo? Y Pedro no se la cree, porque Pedro había puesto una barrera de que esos son los pecadores, nosotros somos los santos, aquellos son los filisteos incircuncisos, nosotros somos el pueblo de Dios, y a nosotros nos corresponde predicar el Evangelio. Tenemos un saqueadero de iglesias, porque se llevan gente de las iglesias a otras iglesias, y no estamos saqueando el mundo, donde está lleno de gente que necesita ser predicada, que necesita ser alcanzada por el mensaje del Evangelio. Amén. Hablemosle al que no conoce. Al que conoce, pues qué padre, qué fácil es decirle, Cristo te ama. Ay, sí, Cristo te ama. Pues sí, ya lo sabe. Pero decirle a un pecador, Cristo te ama, el pecador te va a decir, ¿y por qué? ¿Yo qué le debo a ese Señor? Él nunca ha hecho nada por mí. Y esa es la parte difícil, la barrera que nosotros ponemos, esa barrera cultural de que el pecador no necesita escuchar el Evangelio, es una mentira que el diablo nos ha hecho creer, porque son ellos a los que nos debemos. Es a los que dice Pablo, soy deudor a ellos, sea sabio o ignorante, sea judío o no judío, pero a ellos se debo el mensaje. ¿Está conmigo? Amén. Déjenle leer este texto para que no diga que me lo inventé, en Hechos. Capítulo 9, capítulo 10, dice la palabra del Señor. Vámonos hasta el 34. Hechos 10, 34. Y dice, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios ¿no hace qué? No hace excepción de personas. En verdad entiendo que Dios no hace acepción de personas. Mire, de repente a mí una persona me cae mal. Soy honesto. De repente veo a alguien y digo, ay, cómo me cae gordo este. Pero ojo, a mí como persona, porque no me gusta su forma de ser, porque veo actitudes que no me parecen, porque sé que esa persona es mala, es una manipuladora, es una persona convenenciera, es una persona mentirosa, es una persona... O sea, todos mis defectos los veo en él. Digo, ay, Dios mío, así era yo. Por eso nadie me quería. Y entonces yo veo a la persona y me cae mal. De verdad, mi persona rechaza a esa persona. Porque veo en esa persona todo lo que yo fui y todo lo que yo hice y todo lo ventajoso que fui antes de conocer al Señor. Entonces cuando yo veo a alguien así, digo, ay, qué mala persona es esta, ay, odio, se vaya, pinto mi raya y le advierto a mi núcleo cercano, aguas, porque ahí viene el diablo. Pero sabe una cosa, el Señor me calla la boca. Y el Señor viene y salva a esa persona. Y después de que lo salva, el Señor me da un calladón de hocico y dice, no llames inmundo lo que yo aparté para mí. Y digo, guau, con razón. Porque Él no hace excepción de persona. Cuando Pablo llega a la casa de Cornelio, Pablo, la primera frase que sale de su boca es, ahora no me cabe duda. No puedo pensar en ningún momento en señalar a alguien como pecador, como mentiroso, como falso, manipulador, hijo del diablo, filisteo, incircunciso, etcétera, etcétera, y todo lo que se le ocurra. No puedo decir eso, porque si Dios lo llamó, y Dios lo aceptó, y Dios lo recibió en su corazón, ¿por qué yo lo señalaría? Amén, ¿está conmigo? Entonces no diga, ay, es que ese es un borracho, míralo, desgraciado. No digas, porque tú no sabes si esa persona es la que próxima a convertirse a Cristo. Y será la persona
que cambie Dios, que el Señor cambie su corazón y cambie su vida y se volverá un hijo de Dios impresionante, imprescindible para el reino. Cornelio era un hombre que Dios necesitaba para el reino. Y va a Cornelio y lleva a Pedro, al más quisquilloso de los apóstoles. Pablo era más light, porque él era mitad judío, mitad gentil. Por eso Pablo no menospreciaba a los gentiles. Pedro era raza pura, era judío. Y entonces Pedro se consideraba como, no, espérame, Señor, yo nunca he comido cosa inmunda. ¿Cuál, Pedro? Si hacías quebrar la ley, Pedro. Y dice el Señor, Pedro, ve y predícale a aquel. Pero es un borracho, Señor, míralo como anda todo borracho. Ve y predícale, no le llames borracho a lo que yo ya llamé santo. ¿Sí me explico? No llames inmundo lo que yo llamo inmundo, lo que yo ya santifiqué. Lo único que le hace falta es escuchar el mensaje, Pedro. Y Pedro llega, entra a la casa, y me encanta esta frase de Pedro, porque es la frase con la que el Señor me ha cerrado la boca muchas veces, cuando dice Pedro, Dios no hace acepción de personas. No importa que me caiga mal, no importa que no lo aguante, no importa que sea un pecador, un mentiroso, mentirosa, un adúltero, adúltera, no importa eso. Si el Señor lo llamó, tú no puedes llamarlo inmundo. ¿Está conmigo? Para mí es un golpe fuerte. A mí me ha callado la boca como tú, y mi esposa es testigo. Mi esposa sabe bien cuántas veces el Señor me ha callado la boca. Es que yo no puedo decir, usted me ve aquí tan buena gente y tan buena persona que soy, pero de repente me sale lo carnal y, ay, ese hombre, ay, esa mujer, ay, Dios mío. Y el Señor dice, no, yo ya lo aparté para mí. Y me lo ha demostrado el Señor con una tranquilidad que yo digo, ¿cómo, Padre, después de todo lo que me hizo y de todo lo que dijo y lo que habló a mis espaldas, ¿quieres que le predique? Y el Señor dice, sí, predícale. ¿Y quieres que le hable de ti? Cómo habló a mis espaldas y cómo se burló y cómo me humilló y mira cómo todavía me duele, Señor, todavía me duele. Y el Señor dice, ve y predícale. Está bien, como Jonás, ¿no? Como que está bien, voy a hacer lo que me dices, voy a subir el 3 días, ok, yo voy a predicar, todo el mundo se van a arrepentir. Y ahí vas y le predicas, hermano, ¿qué hace Jesús? Sí, no te crees. No te arrepientes, no me voy a arrepentir. Y hacemos un revoltijo del mensaje, porque lo que menos queremos es que esa persona se salve. Predicamos mal el evangelio, damos mal testimonio, los mandamos al infierno, que ya no tiene salvación. Y el otro clamando, Señor, perdóname. Pablo de Neguí se puso en ayuno y oración durante 3 días. Hablando 3 días o 30 días. Se me olvidó. No me acuerdo, pero se puso en ayuno. El pueblo clamando a Dios, perdónanos Dios, y Dios los perdona. Y después Jonás se enoja porque lo perdonó. Es que yo por eso no quería predicarles, porque se iban a arrepentir. Y por eso no queremos predicarle a nadie, porque sabemos que se pueden arrepentir. Porque tú no eres el que da la convicción, es el Espíritu Santo. Y me encanta que Dios le da un cachetadón a Pedro y le dice, Pedro, no vuelvas a llamar inmundo lo que yo ya santifiqué. Versículo 35, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. ¿En dónde? En toda nación. Diga conmigo, en toda nación. En toda ciudad. En toda colonia. En todo barrio. En cada cuadra. En cada casa. En la casa de mi vecino. También Dios se agrada. Así es que deja de mirar a su vecino como el pecador filisteo incircunciso que no se arrepiente. Porque también a ellos Dios los quiere salvar. Amén. Ay, pastor, pero si usted conociera a mi compadre, al compadre de mi esposo, a su familia, si usted supiera cómo es mi suegra, ¿usted no querría que se salvara? ¿A poco quiere tener al diablo aquí en la iglesia? Tráigaselo, aquí los convertimos. Bueno, aquí no los convertimos nosotros, los convierte el Señor. Y le saca el diablo. Amén. Pero usted tiene que predicar. ¿Se imagina Pedro que le hubiera dicho al Espíritu Santo? No.
¿A dónde me quieres llevar? A la casa de Cornelio. No, ese es romano. Ese que nos tiene como esclavos, ese que nos trata mal, que nos levanta la voz, que nos insulta. Ahí no voy. Y saben, muchas de las razones, dicen muchos teólogos, que muchas de las razones por las que tuvo que levantarse un Pablo fue porque Pedro no tenía el carácter para entrar a todas las casas. Pero Pablo sí. Y Pablo sí podía entrar a todas las casas, a todas las ciudades, a todas las lenguas, a todos los lugares que visitó Pablo. Eran lugares donde necesitaba escucharse el Evangelio. ¿Sí me escuchan? ¿Sí está conmigo? ¿A quién le va a predicar usted entonces? Es más, mire, si no le quiere decir suegro, dígale Cornelio. Tú eres el Cornelio al que le tengo que predicar. Si no me quieres decir suegra, dígale, tú eres la Cornelia a la que le debo de predicar. O a su vecino, dígale, hola vecino Cornelio. No, mejor no le diga así porque vaya a pensar su vecino que usted sabe algo que él no sabe. Mejor no le diga Cornelio. Mejor dígale centurión romano. ¿Sí? Dígale, oh, ¿qué hubo mi centurión romano? Ay, ¿ahora por qué? Tengo el porte, tengo tipo de espartano, que no. Porque es al próximo que le tengo que predicar. Amén. ¿Sí está conmigo? Nosotros mismos levantamos esas barreras. Nos creemos muy santos para predicarle a los pecadores. No, hermano, hay que abrir el corazón. No somos tan santos como para señalar al que peca y decir, tú no eres digno de recibir el mensaje. Hermano, considérese usted. Cada vez que el Señor me tapa la boca y alguien que no creía yo que se podía convertir, se convierte. Cada vez que algo así pasa, el Señor me recuerda, Ajax, si te salvé a ti. Si te salvé a ti, cómo eras, cómo vivías, cómo andabas. Y a ti te llegué y hablé a tu corazón y te convertiste y has cambiado. ¿No crees que lo puedo hacer con él o con ella? ¿Sí está conmigo? ¿Sí me sigue? Entonces, nosotros no tenemos por qué levantar barreras. Ahora, la iglesia cristiana ha levantado barreras tan altas que por eso nos predicamos entre nosotros. No miramos afuera. Predicamos entre iglesias cristianas para no ir afuera a traer a los del mundo. No ir afuera al que necesita. Porque nosotros ya sabemos, ya conocemos. ¿Me sigue? ¿Está conmigo? Ok. No hay regaño, pero parece. Ok. Ahora sí, déjeme ir al punto donde existen barreras. Ok, ya nosotros derribamos barreras, el Señor derriba barreras, no hay barreras para predicar el Evangelio. Pero hay algo que no podemos cambiar. Las barreras son derribadas de los evangelio. Y lo que nosotros no podemos cambiar es la actitud de la gente. Yo puedo predicarle el Evangelio a la gente. Hermano, yo vengo aquí cada 8 días y predico el mensaje de la cruz, y me predico el mensaje de la Biblia, y me escucha mucha gente. Muchas personas escuchan el mensaje del Evangelio. Pero no todos cambian. Pastor, pero si usted habló de eso, ¿por qué esta persona no cambia? ¿Por qué este hermano no cambia? ¿Por qué sigue teniendo los mismos problemas? Porque son actitudes, no son barreras. Las barreras son derribadas de parte del Señor. El Señor quita toda barrera. Ya no hay barrera entre nosotros y aquellos que necesitan escuchar el mensaje de Cristo. Si está conmigo, si me sigue. Porque hay gente que no cambia. Hay gente que escucha el mensaje y no pasa nada en su vida. Hay gente que quiere la salvación, pero no mejora su condición de vida. Y nos preguntamos por qué esa persona no cambia, por qué esa familia no cambia, por qué sus problemas no terminan. Bueno, una de las razones, además de los ataques interminables de Satanás, eso hablaré en otro momento, pero una de las razones por las que una persona no cambia, no mejora su condición, es por su actitud. Y la actitud impide que el poder de Dios obre. Hermano, tenemos una voluntad propia, tenemos libre albedrío. Aunque la Biblia no menciona la palabra libre albedrío, está inferido el mensaje, eso delante de ti está. Tú decides a la derecha o a la izquierda, la bendición o la maldición, la vida o la muerte. Tú decides, o sea, eso es libre albedrío. El elegir nosotros qué esperamos para nuestra vida y qué queremos en nuestra vida es nuestra libre elección. Nadie está obligado a creer en Dios, absolutamente nadie. Ni siquiera el pueblo de Israel, siendo el pueblo de Israel, estaba obligado a creer en Dios. Dios les dijo, si ustedes claman a mí, si ustedes me buscan a mí, si ustedes me convocan a mí, entonces yo oiré desde los cielos. Yo los sanaré, los restauraré, los bendeciré. Yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Pero porque ustedes abren su corazón y disponen su corazón para cambiar. ¿Sí me explico? ¿Sí está conmigo? Entonces,
¿Por qué muchas personas no cambian su situación o no mejora su situación? Una de las razones es precisamente la actitud que tenemos cada uno de nosotros. ¿Cómo actuamos ante el Señor? ¿Qué comportamiento tenemos? Nos creemos muy espirituales, pero nos engañamos a nosotros mismos, porque cuando se trata de buscar a Dios, no es nuestra prioridad. Decimos que amamos a Dios y que lo invocamos y que lo buscamos, pero cuando se trata de poner a Dios en primer lugar, no es el primer lugar en nuestras vidas. Y eso impide que nosotros tengamos la actitud correcta ante Dios. El Señor pone una parábola y dice: llegará el día en que muchos vendrán y me dirán: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, levantamos muertos, liberamos endemoniados, atendimos a los necesitados. En tu nombre lo hicimos, Señor. Y el Señor les dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Es una palabra dura, porque se supone que lo estamos haciendo en el nombre del Señor. Se supone que hacemos muchas cosas en el nombre de Dios. Oramos, bendecimos, alabamos, nos congregamos en el nombre de Dios, pretendiendo que estamos haciendo la voluntad de Dios, cuando realmente no la estamos haciendo. Porque el problema de ese grupo de personas a las que el Señor les dice: apartaos de mí, hacedores de maldad, cuando ellos presentan un currículum amplio de actitudes y comportamientos que podrían reflejar a una persona espiritual, diciendo que todo lo que hicieron o todo lo que realizaron lo hicieron en el nombre del Señor, tal pareciera que el Señor dice: bueno, eso que hicieron no vale, porque realmente lo que cuenta es lo que había en su corazón, hacedores de maldad, porque los actos de su corazón estaban orillados a hacer lo malo. Esas buenas obras, esas buenas actitudes y esos buenos comportamientos no les daban la posibilidad de acercarse a Dios. Era la actitud del corazón lo que impedía que ellos vinieran a Dios y lo vieran como su Señor. Entonces las actitudes también generan impedimento para que la palabra de Dios fluya. Mire, le leo esto y con esto casi voy terminando. Lea conmigo en Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17. Dice la palabra del Señor. Vamos a leer desde el versículo 16. Hechos 17, versículo 16 en adelante. Dice: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía, viendo la ciudad entregada a la idolatría. ¿Cómo estaba el corazón de Pablo? El espíritu de Pablo, enardecido, enojado. Pablo estaba molesto por lo que estaba viendo en Atenas, cómo la gente adoraba a los ídolos. Y eso a Pablo le enojaba. ¿Se enojaba con la gente, hermano? ¿Estaba enojado con la gente? No, estaba enojado con la idolatría, con el espíritu de idolatría que había en aquella ciudad. Pablo, si estuviera enojado con la gente, no les hubiera predicado. Pero el enojo de Pablo no era con la gente, era con el pecado que cometía la gente, la idolatría que practicaba. Entonces, ojo, esto es importante. Cuando tú veas a alguien cometer pecado, no te enojes con el pecado. Perdón, con la persona. Enójate por el pecado que está practicando. Ora para que ese pecado se vaya. Ora para que ese pecado lo suelte. Deja a esa persona. Es una mala actitud, es una pésima actitud, por supuesto. Es un pecado que Dios aborrece, por supuesto. Pero Dios quiere que esa persona se arrepienta. Ahora, esa frase que dice que Dios aborrece el pecado y ama al pecador, se puede malinterpretar. No la quiero usar en este caso porque se puede malinterpretar. Porque se pudiera pensar que Dios ama a la persona que comete el pecado. No, hermano. Porque si fuera, no tendría caso que el Señor se deshiciera del pecado. Por eso, no podemos decir con tanta ligereza: Dios aborrece el pecado y ama al pecador. No lo repita con tanta ligereza. Tiene que haber un contexto para eso. Tiene que haber una explicación previa a eso. Lo que podemos entender es que Dios ama a la persona. Si comete pecado o no comete pecado, Dios ama a la persona. Pero quiere que esa persona, si cometió pecado, se arrepienta de su pecado, para poder disfrutar del amor que Dios tiene para él. Dios lo puede amar a la distancia, como se los he explicado antes. Entonces, si una persona comete pecado, Dios ama a esa persona y quiere que esa persona se arrepienta. Por eso dice Juan capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo. No dice a los arrepentidos, no dice a los convertidos, no dice a los que van a la iglesia, dice al mundo. Dios amó de tal manera al mundo que dio a su vida, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda,
más tenga vida eterna. Es decir, Dios ama al mundo, a las personas que cometen pecado, pero no van a poder participar de la eternidad, del amor de Dios, de la bendición de Dios por causa de su pecado. Amén. ¿Sí está conmigo? Necesitan arrepentirse para que todo aquel que en él cree, es decir, se arrepienta de sus pecados, pueda disfrutar de este amor de Dios. Ok, seguimos leyendo. Versículo 17. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Es decir, por un lado, discutía en la sinagoga con los religiosos de la iglesia, del judaísmo, discutía con ellos. Ahora, ¿qué discutía con ellos? El mensaje del evangelio, el mensaje de la cruz. Y quizás seguramente los regañaba diciéndole, bueno, ustedes, ¿por qué no les predican a estos idólatras? ¿Por qué no les hablan de su Dios verdadero? Del Dios de los judíos. Olvídense de predicar de Cristo porque no lo conocen. Pero ustedes podrían hablar de Dios, del único Dios verdadero que aborrece la idolatría. Ustedes podrían tener esa oportunidad, pero no lo hacen. Están hundidos en su sinagoga. Así es que él predicaba en la sinagoga y discutía con los judíos, pero salía de la sinagoga y hablaba con los de la plaza, con toda la gente que era idólatra, que concurrían a la plaza. ¿Sí me siguen? ¿Sí están conmigo? Dice, y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrerío? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quieres decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes ahí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Es decir, la actitud de esta gente no era precisamente arrepentirse. ¿Sí me explico? La actitud de esta gente era, ¿qué buenas noticias hay? ¿Qué nuevas cosas tienen para decir? Hay un nuevo invento, hay una nueva religión, hay una nueva creencia, hay un nuevo descubrimiento. Cuéntenos de eso. El interés de la gente era escuchar las cosas novedosas. Hoy en día, muchos cristianos que vienen al Evangelio, que conocen del Evangelio, vinieron al Evangelio por las buenas noticias. No por la transformación, no por el cambio, no por el arrepentimiento en sus vidas, sino por qué buenas noticias tiene Dios para decir. Hoy, con esto que está pasando en Israel y la guerra con los palestinos, todo esto que está sucediendo en el Medio Oriente, muchos cristianos están, ¡ay, qué buenas noticias hay! ¿Qué está pasando? Díganos, ¿cuál es la profecía? ¿Cuáles son los pronósticos de esta guerra? ¿Cómo van las apuestas de esto que está sucediendo en el Medio Oriente? Queremos oír las nuevas. ¿Qué nueva revelación hay, pastor? ¿Qué nuevas noticias tiene, pastor? ¿Qué nos va a contar de esto nuevo que está sucediendo? ¿Ya viene el Señor? ¿O todavía no viene el Señor? ¿Nos preparamos ahora sí o nos aguantamos otro ratito disfrutando del alboroto del mundo? Y luego ya nos avisa cuando venga el Señor. Porque queremos noticias nuevas. La palabra dice que vendrán los tiempos en que la gente tendrá comezón de oír, pero no de cambiar. Entonces, por eso es importante que usted sepa que habrá gente que quiere escuchar el Evangelio, que incluso se dicen pertenecer a la iglesia cristiana o dicen que forman parte de la iglesia cristiana, pero no porque el mensaje del Evangelio esté transformando sus vidas o el mensaje del Evangelio esté cambiando sus vidas, sino porque qué buenas noticias hay para mí. ¿Cuáles son las noticias del Evangelio para mí? Esas noticias que hay para mí me ayudan, dan buenos pronósticos. Imagínense que aquí cada 8 días tengamos un culto profético. Y yo les diga, hermanos, el próximo domingo y cada domingo de aquí hasta que el Señor venga, prepárense porque a las 5 de la mañana vamos a tener un culto de profecía. Vénganse para recibir palabra profética. Hermano, estoy seguro que aquí estaría. Muchos, a lo mejor ustedes, los que no vinieron hoy. Estarían aquí para ver qué profecía Dios tiene. ¿Qué profecía Dios está anunciando? ¿Qué buenas noticias hay? ¿Cuál fue el sueño que tuve? O pastor, interpréteme mi sueño. O interpréteme la visión que tuve. O las lombrices que me crujen en las tripas. Algo, dígame algo nuevo. Porque eso de que usted predica lo mismo cada 8 días, lo mismo cada 8 días. Pues no, es aburrido, eso ya lo dijo, eso ya lo sé. Arrepentirse, venir al Señor, el corazón, sí. Ya, eso ya lo sé, Señor. Ya.
Dígame algo nuevo, algo fresco, algo apocalíptico, si va a haber zombies o hay extraterrestres o no. ¿Usted qué opina? Dígame qué está pasando en el mundo. Porque nos mueve la comezón de lo nuevo. Eso no hace una diferencia. Es una actitud del corazón que tenemos solamente por la comezón de oír. Porque se oye bonito que te hable de restauración. Se oye bonito que te hable que Dios va a restaurar tu vida, va a transformar tu vida, va a prosperar tu economía, va a sanar tu cuerpo. Eso es bonito, qué padre, qué bueno. Pero sabe, todo eso es la añadidura del Evangelio, no es el mensaje central del Evangelio. La prosperidad, la sanidad, la restauración, la reconciliación, las cosas buenas que vienen son la añadidura. El mensaje central del Evangelio es el arrepentimiento. Es volver a nuestro corazón al Señor. Es entender que Jesús murió por nuestros pecados y que eso nos hace libres. Si está conmigo, se decide. Ese es el centro del mensaje. Es que la gente se salve, que se arrepienta de sus pecados, que cambie sus actitudes. Ese es el centro del mensaje. No las buenas noticias, no la novedad, no la última revelación o el último movimiento espiritual. No, hermano, el mensaje central del Evangelio es: Cristo murió por nuestros pecados y nos ha dado salvación y tenemos vida eterna por medio de Jesús. Es su gracia la que nos sostiene. Amén. Amén. ¿Hay prosperidad? Sí, hay prosperidad. ¿Hay salvación? Sí. ¿Hay sanidad? Por supuesto que hay sanidad. Hay milagros, señales, prodigios, todo lo que Dios añade. Por supuesto, lo tenemos claro. Tenemos acceso a las bendiciones de Dios, tenemos acceso a la gloria misma de Dios, tenemos acceso al trono de Dios por medio de su gracia. Pero el mensaje central del Evangelio es: arrepiéntanse de sus pecados. Pablo les habla de ese arrepentimiento. Les dice: ustedes son un pueblo idólatra. Lea conmigo. Versículo 22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Que ustedes adoráis sin conocerle, pues este es el Dios al que yo anuncio. Hermanos, ese es el Dios que les predico. El Dios que ustedes no conocen. Ah, pastor, ¿pero qué me está hablando? Sí, porque muchas veces queremos adorar a Jesús sin conocerle. Queremos adorar a Jesús en la distancia. Sí, yo soy cristiano, pero nada más los domingos. Sí, yo soy cristiano, pero nada más cuando necesito. Sí, yo busco a Dios, pero cuando tengo problemas. Porque en realidad no quiero dejar mis viejas actitudes. No quiero dejar mis viejos hábitos. No quiero cambiar mi conducta y mi comportamiento delante de Dios. Quiero seguir siendo quien soy, pero que Jesús sea mi Dios. Por eso le levanto un altar al Dios que no conozco. Por eso vengo el domingo a adorar a un Dios que no conozco. Por eso en la casa hago una oración o hago una adoración o busco al Dios que no conozco ahí en casa, porque no lo conozco. Porque sí quiero todas sus bendiciones, pero no quiero que cambie mi vida. Ese es el Dios que ellos estaban adorando. Y les dice Pablo: ustedes no son tontos, son muy religiosos. Tienen cuidado de cuidar todos los detalles. Tan es así que acabo de ver un altar de un Dios al que ustedes adoran sin conocerle. Bueno, se los vengo a presentar. Y se los vengo a presentar para que ustedes vean lo que Él espera de ustedes. No solamente un altar, no solamente un tributo, no solamente una ofrenda que ustedes puedan traer. Quiero que ustedes lo conozcan para que vean quién es este Dios y lo que este Dios espera de ustedes. Lean conmigo. Dice, para que cambien sus actitudes prácticamente. Dice, versículo 24, el Dios que hizo el mundo, todas las cosas que en él hay, Dios, Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. ¿Necesita algo tu Señor? No. Nada. Ese es el Dios al que adoramos, hermano. No adoro a Dios porque necesite mi adoración. No traigo una ofrenda porque Él necesite mi ofrenda. No me congrego el domingo porque Él necesita llenar este lugar para sentirse Dios. Lo hago porque yo lo necesito. Yo necesito adorarlo para conocerlo. Necesito ofrendarle para mostrarle mi gratitud. Necesito congregarme porque estoy agradecido con Él. Y necesito la palabra que viene de Él
para enriquecerme, para fortalecerme, para transformarme. No es que Él necesite de mí, yo necesito de Él. Por eso Pablo lo presenta y dice, hizo todo, hermanos. Queridos atenienses, queridos vallechaltenses, mantonovenses. Necesita algo de nosotros. Él lo hizo todo. Y lo sostiene todo. Necesita algo de nosotros para ser Dios. Nosotros necesitamos de Él. Nota la diferencia. No me congrego porque Él necesite que me congregue. Me congrego porque yo lo necesito a Él. No traigo una ofrenda porque Él necesita la ofrenda. No, Él no la necesita. Pero yo necesito mostrarle a Dios mi gratitud por todo lo que Él ha hecho por mí. Por cómo me sana, por cómo me salva, por cómo me restaura, por cómo me bendice, cambia mi vida, me da oportunidad, engrandece mi nombre en la tierra, siendo yo nada. Y necesito mostrar esa gratitud a Dios. Si está conmigo, si me sigue. Dice, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. De una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios en alguna manera, palpando, puedan hallarle, porque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Cuál es este Dios el que no conoce? El Dios que pide, arrepiéntanse. Alguien me pregunta, pastor, ¿por qué usted habla del cambio, de la transformación y que Dios quiere restaurar las vidas y la vida mía no cambia, no pasa nada? Sigo teniendo problemas, sigo teniendo enfermedades, sigo teniendo necesidades. ¿Por qué? Si Dios quiere cambiar mi vida, ¿por qué no está cambiando mi vida? La razón es simple. Adoramos a un Dios que no conocemos. Sabemos su nombre, se llama Jesús, pero no lo conocemos. Porque si lo conociéramos, sabríamos que este Dios, lo que dice Pablo, este Dios que los sostiene a todos ustedes, que los tiene vivitos y coleando, que además les dio conocimiento, que además les dio entendimiento y sabiduría, y que además puso en su corazón el que lo buscaran a Él, este mismo Dios al que no conocen, lo que espera de ustedes es arrepentimiento. Es un cambio de actitud. Es un cambio de actitud. No va a pasar nada solamente porque escuchas el mensaje. Tiene que haber un cambio en tus actitudes, en tus comportamientos, en tus deseos. Tiene que ser radical porque este es el Dios que predicamos. ¿Sí está conmigo? ¿Sí me sigue? Dice Pablo. Gracias. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia, es decir, el tiempo que no lo conocían, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos los de haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Pero así Pablo salió de en medio de ellos. ¿Sabe por qué lo rechazaron? Cuando Pablo habló de la resurrección de Jesús, ¿por qué ya no quisieron escucharlo? Porque ya antes habían escuchado de la resurrección. Ya sabían que había religiones o había creencias o había culturas que predicaban acerca de la resurrección. Y ya habían escuchado ese mensaje. ¿Saben por qué seguimos en la ignorancia de no conocer a Dios que no conocemos? Porque eso ya lo oí. Eso ya lo dijo el pastor. Sí, fue el mensaje de hace un mes. Es más, lo acabo de volver a oír. Y no solamente del pastor, lo dijo fulano, andan hablando de lo mismo. Ya chole con el mismo mensaje.
Y dejamos de oír lo que Dios tiene que decirnos porque queremos oír algo nuevo. Por eso es más emocionante en muchas iglesias y más preocupante para muchos predicadores decir algo nuevo. La última revelación, el último movimiento de Dios, el último ungir, la última profecía, el último mover que Dios tiene en la congregación. Porque lo que ya oímos ya no es importante. Le dicen a Pablo, ok, en otro momento te escucharemos de esto. Ahorita nos llamaste la atención porque venías a hablarnos de un Dios nuevo. Resulta que el Dios nuevo ya lo conocemos. Y siguen sin conocerlo. Porque el mensaje esencial de Pablo en este texto, Pablo les dice, lo que ustedes tienen que saber es que Dios, este Dios que sostiene todas las cosas, quiere su arrepentimiento. Un cambio de actitud. Te puedes encontrar con barreras culturales. Te puedes encontrar con barreras económicas, barreras sociales, barreras de conocimiento. Puede que haya barreras con la gente, incluso nosotros las mismas barreras que dije hace un momento que construimos, donde nosotros somos los santos y aquellos son los pecadores. Puede que existan estas barreras. Hermano, estas barreras Dios las derriba. Lo vimos con Pablo, lo vimos con Felipe, lo vimos con Pedro, lo podemos ver con Jonás, lo podemos ver con muchos personajes, donde las barreras que podrían implicar un obstáculo para que conocieran a Dios, Dios mismo derriba esas barreras. Hasta las barreras físicas, ahí están los muros de Jericó, y que pudo traer salvación el Señor a una familia, la familia de Rahab, de la cual desciende nuestro Señor Jesucristo. Así es que esas barreras, sean físicas, mentales, emocionales, pueden ser derribadas. Pero ¿sabe qué es lo único que no va a cambiar en la vida de una persona para escuchar el mensaje del Evangelio? Será su decisión de escuchar y conocer al Dios que no conoce. Y lo que Dios llama es arrepentirse. Cada vez que alguien me dice, pastor, ¿por qué mi vida no cambia? ¿Por qué mi vida no mejora? En lo más profundo de mi corazón quisiera darle una cachetada bajo la tela y decir, ¡ya reacciona! Tú eres responsable de eso. Tú eres quien lleva a cuestas toda esa carga porque no te has arrepentido. Tú eres el que está sufriendo las calamidades de ese tipo de vida porque no has venido al Señor, no lo conoces. Quisiera de verdad a veces, pero se me dice, cálmate porque yo todavía te estoy. El Señor pone en mi corazón el ponerles este mensaje a ustedes. Una, si no es tu caso, si tu caso es de aquellos que ya están mejorando, que están cambiando su vida, que estás teniendo oportunidades, que tu vida está cada vez mejor, encuentras salud, bienestar, paz, prosperidad, poco a poco vas viendo cómo Dios está mejorando tu vida. Benditos a Dios, qué bueno. Tú ya conoces al Señor, has escuchado su mensaje. Bueno, ahora tienes la responsabilidad de predicarles a otros. Si tú ya tu vida está cambiando, tú ves un resultado en tu vida constantemente, hermano, es asunto de ya derribar esas barreras y empezar a testificar a otros. ¿Sí me siguen? Pero si tu caso es de aquellos que su situación no cambia, que tienes problemas económicos, problemas financieros, problemas familiares radicales, así de terribles, donde ya se están prácticamente desgreñando unos a otros. Si tienes problemas de salud muy fuertes y no por más que oras y por más que buscas a Dios, nomás las cosas no mejoran, hermano, ¿no será que estás adorando a un Dios que no conoces? ¿No será que estás como los atenienses teniendo un altar en casa? Pastor, pero yo todos los días oro. Pero estás orando a un Dios que no conoces. Porque este Dios del que hablaba Pablo y del que hablamos nosotros y el mensaje que predicamos es un Dios que te llama a arrepentimiento. Es un Dios que te dice cambia tus actitudes. Deja de hacerte la víctima, deja de hacerte sufrido, deja de hacerte el que eres santo y no eres santo. Deja de decir que me amas cuando tu corazón está lejos de mí. Arrepiéntete, vuelve tu corazón. Y entonces veremos una diferencia en nuestras vidas. ¿Está conmigo? Diga, ay, al menos. Ay, que sepa que recibió el mensaje. Amén. Una cosa son las barreras. Esas son derribadas por el Señor. Y oramos para que se caigan.
No importa si le tienes que predicar a tu suegro, a tu consuegro, a tu hijo, a tu hija, a tu padre, a tu madre, a tus hermanos. No importa si hay barreras, no pienses, ay, pastor, pero es que hay unas barrerotas, si usted supiera, esas caerán. En el nombre de Jesús caerán. Amén. Pastor, ¿y qué hago con el que tiene una mala actitud? Con el que no quiere arrepentirse, con el que no quiere cambiar, el que no quiere venir a Dios. Hermano, ora. Ora porque los días son malos, porque estamos en los tiempos finales, y ahora porque Dios tenga misericordia de esa persona, para que esa persona tenga oportunidad de arrepentirse y conocer al Dios que no conoce. Hay cristianos que no conocen al Señor. Oran a un Jesús que no conocen. Ay, Señor, si tú pudieras. ¿Cómo que si tú pudieras? No lo conoces. Claro que Él puede. No dijo el ciego, si tú quisieras sería yo sano. ¿Y qué le dice Jesús? Si quiero, pum, se sana. ¿Y por qué está el ciego? O paralítico, leproso, no me acuerdo quién fue de todos ellos. Si tú quisieras, ¿y qué le dijo Jesús? Quiero. Entonces cuando dice si tú quisieras, no lo conoces. El ciego no lo conocía. Por eso dice si tú quisieras. Oramos a un Jesús que no conocemos. Ay, Señor, cuando tengas tiempo. Cuando tenga tiempo, Él es el tiempo. Ay, Señor, si tuvieras misericordia. Él es misericordioso. Él es la misericordia. Cada día se renueva su misericordia porque Él es misericordia. Yo estoy consciente que cuando yo no era cristiano, yo le decía a Dios, cuando yo no era cristiano, yo oraba a Dios y le decía, sin conocerlo, sin saber quién era, yo le decía, si en verdad existes, ayúdame. ¿Y sabe qué? Me ayudaba. Y después de que me ayudaba, a mí se me olvidaba que había sido Él. Yo le atribuía la suerte, a mis decisiones, a mi buena fortuna. Yo decía, ay, la libré. Pero acababa de hacer una oración pidiéndole a Dios si en verdad existe. Ahora que soy cristiano, yo no tengo por qué hacer una oración de si en verdad existes. ¡Claro que Él existe! Esa es la primera convicción que tengo en mi corazón. ¡Él existe! Entonces, ¿por qué dudar? Escucha mi oración. Ojalá me escuchara, Señor. Le estamos orando a un Dios que no conocemos. Necesita conocer a Dios, necesita arrepentirse en su corazón para tener certezas en su corazón de que Él es amor, de que Él es misericordioso, de que Él es justicia, de que Él es todopoderoso, de que no hay imposible para Él. Para tener esa certeza en nuestro corazón debemos arrepentirnos y conocerlo. Y no ser como los atenienses que dijeron, sí, ya, pastor, ya dijo eso muchas veces, ya ha hablado de ese mensaje, ya ha predicado tanto, también lo sé. Sí, pero seguimos adorando a un Jesús que no conocemos. Le pusimos nombre ya. Ya le pusimos Jesucristo. ¿A qué iglesia vas? A las de Jesucristo, de los santos de los... ¡No, esa no! Porque no es la misma. Por eso, aquellos que dicen, sí, yo creo en Dios, porque toda la religión les llevan a Dios. Mentira del diablo, no conoces a Dios. Si está conmigo, necesitas conocer a Dios. Necesitas amarlo con todo el corazón para que no terminemos teniendo unas actitudes de pseudo cristianos o de pseudo religiosos, como Pablo les dice a todos estos atenienses. Me he dado cuenta que ustedes son muy religiosos. Imagínense que su pastor llega a su casa y dice, ay, hermano, me he dado cuenta que usted es muy religioso, de verdad. Hasta parece verdadero cristiano. En realidad nuestro corazón está lejos de Dios, porque no lo conocemos. Una cosa son las barreras, incluso barreras que nosotros mismos levantamos. Otra cosa son las actitudes. Las actitudes no van a cambiar a menos que nos arrepintamos de ellas. ¿Está conmigo? Vamos a ver. Si puede y gusta ponerse de pie, vamos a hacerlo. Padre, en el nombre de Jesús, agradecemos tu palabra, Señor, porque tu palabra es verdad. Te pido con todo mi corazón que cada uno de mis hermanos y hermanas pueda recibir este mensaje en lo más profundo de su corazón. Y que seamos, Señor, de aquellos que derriban barreras para poder predicar el Evangelio, para poder testificar el Evangelio, para poder hablar del poder de Dios que cambia vidas, que transforma vidas, para que no haya barrera, no haya impedimento,
para que ellos escuchen y nosotros compartamos. En el nombre de Jesús. Pero te pido por aquellos hijos de Dios que creyendo que conocen a Jesús, adoran a un Dios que no conocen. Buscan a un Dios que no conocen. Hoy, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, te pido por todos ellos que puedan venir con un corazón arrepentido, que podamos venir con un corazón arrepentido para entregarte nuestras vidas y esperar de ti lo mejor, lo más excelente, el cambio radical en nuestra manera de pensar y en nuestras actitudes. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Y queremos, Señor, recibir de ti esa gracia y ese favor que transforma nuestras vidas por completo. Todo para bien, todo para bendición, todo para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Puedes sentarse. Y oramos por nuestros hermanos que están en línea. Gracias por acompañarnos, gracias por quedarse a esta transmisión. Bendito Dios, parece que salió completa la transmisión. Bueno, ya estaremos recuperando el audio de la grabación, pero esperamos que sean muy bendecidos, que esta palabra bendiga sus vidas. Y como les digo siempre, si esta palabra desafía tu corazón y tu espíritu, escríbelo en los comentarios. Quizás alguien lea tu comentario y se anime a escuchar esta palabra completa. Así es que bendigo sus vidas. Gracias por estar aquí y gracias por acompañarnos. Les saludamos donde quiera que se encuentren. Saben que los amamos y que los llevamos en nuestras oraciones. A todos ustedes por nombre, sabemos por nombre quiénes son y estamos orando por ustedes. Donde quiera que se encuentren, todos los que están bajo la cobertura de Manto Nuevo están en nuestras oraciones. Vamos a orar por ustedes y que Dios les bendiga. Padre, gracias. Gracias por la iglesia. Gracias por quien tú amas. Y gracias porque ellos han escuchado este mensaje y los bendecimos y pedimos que tu palabra cambie su corazón y sus actitudes para la gloria de tu nombre. Gracias, gracias Señor, en el nombre de Jesús. Llévalos en paz y dales éxito todo el tiempo. A ti la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Dios les bendiga. Hasta la próxima. Amén.